Un cordial saludo de parte de los integrantes Camilo Cayavi, Julio Condori, Camilo Guzmán, integrantes del grupo. Hoy hablaremos sobre el Código de Comercio en relación a la contabilidad. Y para hacer esto nos tenemos que remitir al capítulo 4 del Código de Comercio, que está compuesto desde el artículo 36 al artículo 65. Sin nada más que decir, vamos a comenzar con dicha explicación. Artículo 36. Obligación de llevar la contabilidad. Este artículo nos habla de la obligación de todas las empresas, ya sean unipersonales, jurídicas, públicas o privadas, de llevar una contabilidad adecuada a la empresa. Es decir, a la organización, a la importancia de la empresa. Esa contabilidad debe estar sujeta a una base uniforme que permita demostrar, 1, la situación de los negocios, es decir, ganancias o gastos; 2, la justificación de actos y operaciones, es decir, por qué se realizó esta transacción; y bueno, debe estar respaldado por los libros, documentos y correspondencia, los cuales deben encontrarse en un buen estado. 37. Clases de libros. Cada empresa debe por obligación llevar el libro diario, libro mayor, libro de inventario y el libro de balanzas. A la vez puede llevar libros y registros específicos, los cuales den un mayor orden y claridad. Estos pueden ser legalizados siempre y cuando sean considerados necesarios. Artículo 38. Comerciantes minoristas. Los comerciantes minoristas son reconocidos por aquellos que no alcancen a los volúmenes de operaciones máximos y tengan y cumplan con las condiciones establecidas. Según el Decreto Supremo 3698, los comerciantes minoristas deben tener un capital mayor a 12,000 bolivianos y menor a 60,000 bolivianos. A la vez deben tener ingresos menores a 184,000 bolivianos. Estos comerciantes minoristas deben presentar un resumen de las compras y ventas al contado. 39. Las personas autorizadas para llevar la contabilidad. Las personas autorizadas son, por ejemplo, un contador general, un auditor financiero, un contador público financiero. Estos encargados deben registrarse en los colegios respectivos y además tener una certificación de los mismos. Estos contadores deberán regirse bajo las normas reglamentarias de responsabilidades, régimen de actuación y remuneración. Artículo 40. Forma de presentación de los libros. Los libros deben presentarse encuadernados y foliados a un notario de fe pública para que este notario le dé una firma y un aval. Posteriormente será llevado a un registro de comercio, el cual les dará su autorización para el uso. 41. Idioma y moneda. Todos los estados financieros, ya sean asientos contables, deben presentarse en el idioma castellano y en la moneda nacional, el boliviano. Para fines de orden interno, es decir, para fines dentro de la empresa, puede presentarse o emitirse en una moneda extranjera y en un idioma extranjero. Pero para el Estado siempre debe presentarse en el idioma castellano y en la moneda nacional. Artículo 42. Las prohibiciones. Número 1. Alterar el orden progresivo de fechas y de las operaciones. Esto significa que debe haber una correlación con el orden cronológico del registro de las operaciones financieras. Número 2. Dejar espacios en blanco. Número 3. Hacer interlineaciones o superposiciones. Número 4. Efectuar raspaduras, tachaduras o enmiendas en todo o parte de los asientos. Arrancar hojas, alterar el orden de foliación. Es decir, se deben presentar los libros y documentación en un correcto estado. De no ser así, estos serán anulados. El artículo 43 de sanciones nos habla que de incumplirse los anteriores dos artículos, el artículo 41 de idioma moneda y el artículo 42, estos documentos o libros perderán todo el valor probatorio en favor del comerciante. Artículo 44. El registro de los libros diarios y libro mayor. El libro diario deberá registrarse de manera diaria y tener una glosa clara de las operaciones realizadas como los importes. A la vez mencionar el nombre de las personas intervenientes y los documentos que la respalden. Esta información del libro diario deberá ser trasladado al libro mayor, donde el libro mencionará las referencias e importes de deudores y acreedores de las cuentas afectadas. A la vez este libro mantiene los saldos por cuentas individualizadas. Artículo 45. Concentración y anotación por periodos.
Esto llegará a ser válido siempre y cuando las operaciones no sean superiores al mes y además se registre de manera detallada en otros libros o registros auxiliares. De considerarse necesario, formarán parte del libro diario. Artículo 46. Inventarios y balances. El libro de inventarios y balances debe contener en un principio un inventario y balances iniciales y al final de un periodo que ya puede ser anual o semestral, tiene que contener un inventario final, un balance general y un estado de resultados. ¿De qué depende que pueda ser anual o semestral? Pues de políticas internas, pero mínimamente debe realizarse una vez al año para ser presentado a las entidades fiscalizadoras. Artículo 47. Valoración de partidas de balances. Adoptado un criterio de valoración, habrá de mantenerse y no podrá ser alterado sin causa justificada. Esto hace alusión a que las partidas de balance o las cuentas expuestas tienen que ir siempre en moneda boliviana y que no pueden alterarse en medio del documento. Tienen que mantenerse tanto de principio a fin en boliviano. Artículo 48. Balances de bancos y entidades financieras y de seguros. El artículo 48 hace alusión a que estamos hablando de un código de comercio y que generalmente se refiere a los comerciantes y que por ende no añadiría en sí a los bancos, entidades financieras o entidades de seguro. Pero el artículo 48 los incluye dentro de este código de comercio. Como podemos observar, dice que deben seguir normas sobre la contabilidad que establezcan la respectiva organización fiscalizadora. Eso quiere decir que estos bancos, entidades financieras y de seguros deben seguir normas contables que establezca la ASFI. Artículo 49. Firmas y responsabilidades. ¿Quiénes deben firmar la cuenta de resultados y el balance de ejercicios? Pues en este caso es el comerciante o sus representantes legales o el profesional interveniente, es decir, el contador. Deben firmar ambos y ambos son responsables por la veracidad que haya en dichos documentos, entre ellos la cuenta de resultados y el balance de ejercicios. Artículo 50. Plazo de elaboración y revisión de balances. Como ya habíamos mencionado anteriormente, el plazo mínimo para la presentación de un balance general es un año, pues es en ese año en el que se debe presentar a las entidades fiscalizadoras. Sin embargo, puede existir otros plazos según políticas internas en las sociedades, según plazos que planteen los socios al inicio de la sociedad, al momento de abrir la sociedad o de manera interna en los casos unipersonales. Artículo 51. Archivo de correspondencia. El artículo 51 hace referencia a que todo aquel archivo que contenga o que tenga relación con información económica y financiera de una empresa, de un comerciante o de una sociedad, debe tener documentos que faciliten la veracidad de dichos documentos. Es decir, por ejemplo, un contrato que sea enviado de empresa a empresa incluye información económica y financiera, pues se está negociando sobre dinero y eso hace que eso tenga que estar registrado en lo que es la contabilidad y tiene que tener documentos que comprueben que dicho contrato es verídico. Artículo 52. Conservación de libros y papeles de comercio. Esto hace alusión a en cuánto tiempo se pueden desechar los libros contables y los papeles que mencionamos en el artículo anterior. Pues hay un plazo como mínimo que es el de 5 años. Es decir, que un comerciante debe por lo menos guardar 5 años sus libros contables y papeles que afecten a estos libros contables. Transcurrir los 5 años pueden ser destruidos, excepto salvo algunos casos especiales. ¿Qué casos especiales? Pues puede ser que haya una normativa, una orden legal que evite que se destruyan. Puede ser que al momento de abrir la empresa se haya quedado en que se van a conservar 10 años, 7 años en esos casos especiales, pero deben estar conservados 5 años como mínimo, no podrían destruirse antes. Artículo 53. Obligación de mantener libros y papeles en caso de cese de actividades o muerte del comerciante. En caso de cese de actividades de dicho comerciante, esto no lo exime de seguir manteniendo esos libros contables por el plazo anteriormente mencionado. Es decir, si yo el día de hoy, suponiendo que ya había sido comerciante, decido dejar de vender, dejar de dedicarme al comercio, debo mantener 5 años más mis libros y papeles contables. En caso de fallecer la persona, no exime a que estos libros ya dejen de mantenerse, sino que dicha responsabilidad cae sobre sus herederos y son ellos los que deben mantener esos otros 5 años más estos libros y estos papeles.
En caso de las sociedades, la obligación recae sobre sus liquidadores, es decir, que los liquidadores son los responsables en mantener 5 años más de sus libros y papeles. Artículo 54. Auditoría. La auditoría se hace bien en 3 casos. Uno, cuando la ley y el reglamento de los estatutos lo establezcan expresamente, es decir, cuando ya sea el Código de Comercio, la Constitución Política del Estado o otras normas que estén establecidas por ley lo requieran, las auditorías se deben hacer a solicitud de una persona o entidad que ostente un derecho reconocido por ley. Esto lo podríamos ejemplificar sobre todo en las sociedades, donde son más personas las que están a cargo de una empresa. Entonces, si un socio quiere saber si todo está bien o si le están mintiendo, si están ocultando cifras, él tiene el derecho a solicitar una auditoría cuando se trate de una emisión de valores de oferta pública o cotizable en bolsa de valores. Artículo 55. El artículo 55 tiene relación con el artículo anterior. Es una auditoría ordenada por juez o auditoría contralora. Si nosotros nos vamos al Código de Comercio y leemos el artículo 54, tendremos un cuarto punto que no lo hemos puesto por el motivo de que en el artículo 55 se lo vuelve a mencionar. Es decir, es la autoridad ordenada por juez o autoridad contralora. Esta auditoría se hace por orden de juez o por una autoridad contralora, una de fiscalización que controla en caso de que no se hayan cumplido previamente los incisos 1, 2 y 3. En el caso del inciso 2, cuando la persona solicita esta auditoría y se ve que no ha habido ninguna malversación, ninguna irregularidad, es ella la que debe pagar la auditoría. Si se comprobara que sí ha habido un mal manipulamiento y como él es socio y tiene derecho a que eso no se haga, podría él iniciar un proceso legal. Artículo 56. Prohibición de pesquisas. Queda prohibido hacer pesquisas de oficio en los libros y registros de contabilidad, entendiéndose por pesquisa a la búsqueda e investigación de información, salvo cuando se realice por disposición de la autoridad judicial. Artículo 57. El examen de libros y papeles ordenado de oficio. La autoridad judicial solo puede ordenar un registro y pesquisa de los libros en estos siguientes 4 puntos. Definir montos de tributos adeudados en casos de controversia. Ejercer la vigilancia y control de las sociedades por acciones, bancos, entidades financieras y otras de crédito, así como las entidades de seguro a través del organismo competente en la investigación de delitos conforme a las disposiciones del procedimiento legal y en los procesos civiles conforme a las normas del procedimiento civil. Todo esto bajo las normas de los siguientes artículos. Artículo 58. Los casos en el que procede el examen, exhibición o entrega de libros y demás documentos. El examen, exhibición o entrega de libros, correspondencia y demás documentos de los comerciantes solo puede disponerse de oficio o pedido de parte en los casos de sucesión, cesación de pagos y quiebras y liquidación. Estos libros y documentos solo tienen validez si están en buenas condiciones y cumplen con los anteriores artículos. Artículo 59. La exhibición e instancia de parte. Fuera de los casos señalados en el artículo anterior, solo puede disponerse la exhibición de los registros de los comerciantes a instancia de parte, es decir, cuando una persona sea parte de una sociedad donde se maneje estos libros y documentación. Artículo 60. El lugar de la exhibición. En todo caso, la exhibición de estos documentos debe realizarse en el establecimiento del comerciante o en el lugar donde se encuentren todos estos libros, la correspondencia y documentos en su presencia y de la persona que comisione al efecto, sin poder exigir a ningún lugar su traslado. Artículo 61. La renuencia de la exhibición. Si el comerciante no presenta los libros y correspondencias, documentos cuya exhibición se dispuso legalmente, oculta alguno de ellos o impide su examen, se ordenará su apremio. Cabe resaltar que esto es una obstrucción de la justicia, entonces se debe tomar acciones legales. Artículo 62. Prueba entre comerciantes. Los libros y papeles comerciales constituyen plena prueba en las controversias mercantiles que los comerciantes debatan entre sí. Esto quiere decir
que cuando existe una controversia entre dos comerciantes, los libros y la documentación será la base fundamental de la justicia entre ellos. Y estos tienen que estar en buenas condiciones. Si es que alguno de estos no completa los requisitos, este se jugará a desfavor en el comerciante. Artículo 63. La prueba con no comerciantes. Las controversias de comerciantes y no comerciantes estará presente en los libros, los cuales solo constituirán un principio de prueba que necesitará ser complementada con otras pruebas legales, como un procedimiento judicial normal. Artículo 64. La doble contabilidad. Si se lleva una doble contabilidad incurriendo en fraude, existen sanciones penales aplicables. Esto quiere decir, por ejemplo, si yo muestro una documentación a los clientes y al momento de que se me exige esa documentación por alguno de los anteriores artículos, yo muestro otra, esto es una doble contabilidad, la cual puede ser sancionada penalmente. Y por último, y no menos importante, el artículo número 65, el archivo y reproducción de documentos. Los comerciantes pueden conservar todos estos documentos y la correspondencia en general bajo las disposiciones de los anteriores artículos, en buenas condiciones y no maltratados. Muchas gracias.